personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier persona. Sin embargo, si bien la ley y los convenios que ha firmado Uruguay a nivel internacional establecen los derechos para las personas con discapacidad, la realidad es muy diferente. Los padres que tenemos hijos con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, debemos sufrir, cuando se trata de la educación, todo un peregrinaje. Hemos pasado por todas las escuelas, las públicas, las privadas, distintas instituciones, tratando de que algunas las reciban, tratando de que nuestra hija sea incluida para que pueda recibir una educación que le permita hoy o mañana tener una vida independiente. La educación es un derecho indispensable para poder realizar otros derechos humanos. Que los niños y niñas con discapacidad tienen el derecho de poder asistir a las escuelas regulares o comunes que están en su comunidad, a las casitas de sus hermanos, sus vecinos, y fundamentalmente a recibir allí una educación de calidad. Pero esto no es suficiente. Se necesita además contar con programas que se adecúen a las necesidades de cada uno, con docentes con una formación suficiente para atender a estos niños y niñas y con escuelas accesibles. ¿Cómo voy a tratar a este niño? ¿Cómo lo voy a incluir dentro de la clase? Y eso se facilita hablando con el docente, explicándole que es un niño más, que en realidad lo que él va a necesitar es de repente sí que se le hable de frente, que hay una cantidad de características de ellos que se le pueden explicar y entonces el docente puede ver que es un niño más. En el caso nuestro, ya la escuela pública no la aceptó, las escuelas especiales estaban prácticamente colmadas de niños, están llenas de niños, no solo con discapacidad, sino también con otro tipo de problemáticas. Entonces la hemos llevado a escuelas privadas donde se trató de incluir, pero debido a su discapacidad y por distintos motivos, esto no fue posible y actualmente ella, desde hace muchos años, está yendo a una institución especializada para atender a personas con discapacidad. Existen muy pocos datos sobre la educación inclusiva en Uruguay. Esto de alguna manera remarca la poca visibilidad que el tema ha tenido a lo largo de los años. En Uruguay, más del 80% de los niños estudian en escuelas públicas. Según los datos de la ANEP, es la menor parte de los niños con discapacidad los que asisten a centros de educación común. Tenemos que lograr que esta educación inclusiva sea hecha de todos, o sea, no solo una escuela, sino que sea una política justamente educativa. El país cuenta actualmente con muy pocos maestros formados especialmente para trabajar con niños y niñas con discapacidad. Es importante entonces que el Estado pueda avanzar más decididamente en la formación docente para asegurar una educación inclusiva para todos y todas. La educación inclusiva no tiene que ser solo aceptado por la escuela, sino que también el padre tiene que aceptar eso, y no solo la escuela, sino toda la sociedad. Sería bueno que todos nosotros, como integrantes de la sociedad, tratáramos de ser parte de la solución y no parte del problema, que de alguna manera nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos a acercarnos a los chicos con discapacidad, a verlos simplemente como niños, como niñas, como jóvenes, que simplemente son diferentes. Una educación inclusiva supone el combate a la discriminación a niños y niñas con discapacidad. Que los padres no tengan miedo, que sus hijos estén en clases comunes con personas con discapacidad, porque la inclusión de los niños con discapacidad agrega valor a todo el entorno, a sus compañeros de clase, a sus maestras, a los padres, al núcleo familiar y a la escuela. ¿Qué sabes vos sobre la escuela a la que va tu hijo o tu hija? ¿Qué sabés sobre la escuela de tu barrio? ¿Incluye a personas con discapacidad? ¿Qué hace para incluirlas?